Muy buenas a todos. Hoy empezaremos el curso de electrónica e iniciaremos con la descripción y funcionamiento del protoboard. Este es uno de los aspectos del protoboard, puesto que vienen de diferentes aspectos. Por ejemplo, esta de acá. ¿Cuál es la diferencia? Pues en el caso de acá tenemos las líneas de color azul y las líneas de color roja, que estarían en este caso dirigidas a la alimentación, negativo y positivo, positivo rojo, negativo azul. Tanto en la parte superior como en la parte inferior tenemos esas bandas o líneas que nos facilitan mucho para darle la polaridad correcta. Sin embargo, esta no presenta eso, pero eso no es un impedimento para realizar los proyectos. El adquirir uno u otro es cosa de cada persona, no tiene uno más ventaja sobre la otra. Muy bien, y bueno, aparte de estas que son las estándares, tenemos otras un poco más pequeñas. Aquí tenemos otra que es de tipo medio, que en este caso igual viene con las bandas de colores para la polaridad, positivo y negativo, arriba y abajo. Y uno más pequeño, el de acá, que no tiene las bandas o filas superior e inferior. Esta de acá la suelo utilizar en la parte de robótica, ya que es mucho más compacto, al igual que esta, y no ocupa mucho espacio. Pero estos de los protoboards son usados más que todo para desarrollar circuitos que uno encuentra en la red, para después realizar su placa y pasarlo a montar de forma permanente y que quede funcional. Explicaremos un poco ahora, ya que hemos visto las diferentes presentaciones de los protoboards. En primera instancia, lo de las bandas pues es un solo cable conductor. Por ejemplo, aquí tengo un alambre de estaño, este es un conductor, al igual que un alambre de cobre. Por ejemplo, aquí tengo un cable UTP, dentro del cable UTP tiene un alambre, ¿no? Los alambres son conductores, así es que el protoboard lo que tiene es un alambre en la parte positiva de un extremo hasta el otro, en este caso el negativo. En el caso positivo lo mismo, tendría otro abajo, es decir que tenemos dos alambres de un extremo a otro que no estarían en contacto entre ellos, que estarían paralelos, pero que van de un extremo hasta el otro. Lo mismo en la parte inferior, un alambre y otro alambre. Eso significa que si nosotros ponemos cualquier componente en el positivo, si lo ponemos sea en este orificio, tendrá energía positiva. Si lo pongo en este otro orificio, igual tendrá energía positiva, siempre y cuando nosotros coloquemos positivo y negativo en la parte inferior y en la parte superior. Ojo, que cuando digo que tiene un alambre en la parte superior, no es que esté conectado esta con la de acá, están separados. Los cuatro alambres estarían separados unos de otros. Ahora, ¿qué ocurre en la parte central? Pues la parte superior está dirigida a la alimentación, ya sea de 5, 12, 24 voltios, positivo y negativo. Mientras que la parte central está hecha para poder desarrollar el circuito, insertando componentes, resistencias, transistores, integrados y demás. En las columnas, que en este caso serían columnas y no filas, las partes superior e inferior son filas de alimentación. Las columnas de la parte interior, en este caso, estarían compuestos igual por alambres, pero esos alambres son mucho más pequeños. ¿Por qué? Porque en el caso solamente tienen 5 orificios, que en este protoboard se puede ver que están ahí designadas las letras A, B, C, D, E, que sería una columna, ¿no? Que tomando un cable, lo tomaría de esta forma. Sería un cable de esta forma, en vertical, otro en paralelo y otro en paralelo, y así sucesivamente
hasta el último, ¿no? Entonces tendríamos varios alambres en paralelo que no harían contacto uno con otro, pero el orificio nos permite tener acceso a ese alambre en la parte interior. La columna de aquí abajo no tiene contacto alguno con el de arriba, es decir, esto solo está hasta ahí. De acá abajo, sin embargo, sería así, ¿no? Ahora, bueno, quizás no se entienda mucho. Vamos a ver la imagen. Aquí la tenemos de la parte interior. Ahí. Como se puede ver, este es un alambre, o en este caso serían los contactos, que estarían distribuidos los orificios 2, 3, 4 y 5. Esa es una columna. En su paralelo tendremos otra columna, y las filas que se pueden ver en la parte superior. En este ejemplo tenemos que, o vemos que hay una tira de conductor que va de este punto hasta este punto, en la parte inferior igual, pero aquí vemos un vacío. Ese vacío es un corte. Ese corte no lo tiene este protobar, porque va de aquí a acá sin ningún corte en lo que serían las líneas de color. Sin embargo, hay algunos protobars que sí se muestran el corte en la línea de color. Acá tengo el otro protobar, que en el cual tiene una W, que es un indicio de que el protobar trabaja en este modo, en el cual tenemos un punto de corte. Es que este protobar no le llega alimentación de este extremo hasta este extremo, hasta acá, sino que solamente llega hasta un punto medio, hasta acá. A veces es bueno tenerlo de esa forma, y a veces es indistinto. Es que a veces sí se le da un buen uso práctico cuando se está trabajando con varias fuentes de alimentación. Sin embargo, generalmente no es así. Por ejemplo, se suele trabajar hasta con máximo de 2, rara vez con 3. Y aquí se puede ver en la parte inferior lo mismo. Tenemos un pedazo de conductor o alambre que va hasta ese punto. Lo mismo en la parte inferior. Ahí se ven las columnas también. Recordar que esta parte está completamente separada. ¿Sí? Este es un canal separado. Entonces de esa forma trabaja el protobar. Está compuesto por varias láminas de conductores. Ahí tiene sus filas y sus columnas. Vamos a ver de un modo práctico esto. Vamos a usar el protobar que viene con las líneas de color. Acá la tenemos. Y en este vamos a colocar algunos componentes que los vamos a ver muy habitualmente, que sería, por ejemplo, un diodo LED, resistencias de diferentes valores, y ahora luego vamos a ir explicando lo que son las resistencias, LEDs, integrados, transistores y otros componentes. Bien, vamos a empezar en este momento, por ejemplo, un ejemplo muy simple para demostrar esto de que estas columnas están en contacto, estos orificios, con una lámina, y la parte superior con una sola lámina también, ¿no? En horizontal. Bueno, empecemos a ver un ejemplo. Lo primero es alimentar el protoboard, ya sea con 5, 12 o 24, como había mencionado. Bueno, yo tengo aquí mi cable de conexiones: rojo positivo, negro negativo, el negativo al negativo, el positivo al positivo. Nótese que los estoy poniendo en los primeros
ya que igual podría ponerlo más adelante el rojo o el negro también, ¿no? O puedo ponerlo a un extremo de acá, es igual, pero por comodidad se lo debe colocar donde a uno lo vea más conveniente, ¿sí? Y de preferencia normalmente no se lo ponga muy junto, un poco más separado para tenerlo bien claro que están separados. Mucho cuidado con colocar el negativo en la misma fila del positivo. Si hacen esto van a hacer cortocircuito, su fuente se va a quemar y empezará a calentar los cables, o si no, ¿sí? Van a dañar su protoboard. Bien, positivo y negativo ya está puesto. Ahora recuerden que en la parte superior tenemos alimentación hasta el extremo, y en la parte inferior también, pero en la parte más inferior las dos filas no tienen alimentación, ya tomarlo en cuenta esa parte. Bien, entonces si solamente tengo alimentación en la parte de arriba, tomo una resistencia. La resistencia tiene dos patitas. Ojo que esto no tiene polaridad, no tiene entrada y salida, ¿sí? Se lo puede poner de un lado o del otro, ¿ya? Lo podemos doblar en forma de U. Una patita lo pongo a negativo y la otra a cualquiera de estos orificios, de esa forma. Ahora pongo mi LED. El LED tiene igual positivo y negativo. El positivo es la patita más larga, que en este caso llegaría a ser esta, y el negativo esta de acá. Bien, luego vamos a ver con detalle el tema de polaridades de semiconductores. Pasamos entonces a conectar ¿cuál? En el caso de la resistencia se ve que sale del negativo y llega acá. Recuerden que en el caso de las columnas se lo debe conectar en vertical, ¿no? Este es la misma columna, este también y este también. Como está yendo negativo, el negativo llega solamente a esta columna. A la de acá, en paralelo, no le llega nada. Lo que queremos es encender el LED. Entonces, como es negativo el que viene, le pongo el negativo, que es la patita más corta. Negativo de esta forma. Pueden ver que acabo de poner la patita al lado de la otra, o por no decir en la misma columna. Si yo pongo en la pata negativa más a un lado, a la derecha, esta no hace contacto con esta. Entonces la voy a poner ahí. La puedo poner más abajo, o la puedo poner más arriba, pero siempre tiene que estar en la misma columna, siempre. Bueno, si queremos encenderlo, ¿no? Lo ponemos ahí, y ahora la patita, esta de acá, está separada, ¿no? Tiene que estar separada. Cuidado con colocarlo de esta forma. No se va a quemar, pero no va a hacer nada. Bien, lo ponemos de esa forma, con las patitas abiertas. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos el positivo. Bueno, el positivo lo vamos a tener que colocar con un cable y jumper. Un cable, un simple conductor. Un extremo al extremo que tenemos libre del LED. Y el otro extremo al negativo. Ay, perdón, sería al positivo. Ya lo tenemos, ¿no? El LED va a encender. Eso significa que el circuito está bien conectado. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Pasaremos luego a una otra explicación de los demás componentes. Suscríbanse y denme pulgar arriba. ¿Sí? Chao, chao.